le dolió o se entristeció, aleluya, de ver la conducta de su creación, aleluya, que él había hecho, amén. Y entonces le dolió a Dios. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros saber lo que estamos haciendo y no golpear a Dios con nuestros actos. Amén. Porque el pueblo de Israel en el monte de Sinaí, a través de todo el desierto, hermano, golpeó al Señor. Amén. Golpeó. Cuando desobedecemos, golpeamos al Señor. Amén. Golpeamos, lo hacemos doler, se entristece el Señor. Recuerden que Jesús vino y Jesús, de ver al hombre apartado de Dios, le dolió también porque se entristeció. Muchas veces el Señor expresó la frase, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Oye, mi alma está muy triste hasta la muerte. Porque el Señor sabía que la única, aleluya, vía que había, que el único camino que tenía era morir por la humanidad, porque a través de su muerte podía redimir al hombre de su pecado, podía salvar al hombre de la condenación del infierno, podía reconciliar al hombre con Dios para que el hombre pudiese tener comunión con Dios solamente por la muerte. El dar su vida. Él lo expresó en San Juan capítulo 10. Dice, porque tengo poder para poner mi vida y tengo poder también para poderla tomar, aleluya, de nuevo. Amén. Aleluya. Díganme si no es Dios. Morir por usted y por mí. Y al mismo tiempo resucitarse a sí mismo con el poder del Padre para poner el broche de oro para nuestra justificación, amén, aleluya, y redención y la reconciliación con Dios el Padre, amén, con nuestro Creador, amén, gloria al Señor, qué bien, qué bueno. Por eso, aleluya, también tenemos, hermano, otra consecuencia, dice, trae culpabilidad, amén. Por eso vamos a ver el Salmo 51, versos 3 al 4. Vamos al libro de los Salmos. ¿Lo tienen? ¿51? ¿De quién escribe ese salmo? Oh, ese salmo lo escribe David, ¿verdad? El verso 3 y 4. Y dice, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vea esa frase, ¿verdad? El verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dios le dijo a Caín, y el pecado está delante de ti y tú te enseñorearás de él. Oye, vea eso. Hay creyentes, hermanos, que no se apartan del pecado, sino que se enseñorean del pecado. Viven en el pecado. Pero ese no es, hermano, aleluya, el estado que Dios ha elegido de nosotros vivir en esa condición. Porque, hermano, hay
repercute, hay repercusiones, amén, por esa desobediencia. Trae culpabilidad. ¿Quién estaba sintiendo culpable por haber pecado y el pecado estaba delante de él sin haber pedido perdón cuando desobedeció, cometió el adulterio con Betsabé? Aleluya, allá en primera o en segunda de Samuel, capítulo 11. Ese pecado le trajo a David, hermano, muchas consecuencias. ¿Ah? Y las consecuencias, hermano, que le trajo a David por haber pecado, primeramente tenía una culpabilidad dentro de él. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo se siente un creyente cuando ha desobedecido a Dios? ¿Contento? ¿Alegre? ¿Feliz? ¿Ah? No, hermano. ¿Verdad? Se siente triste porque ha entristecido el Espíritu Santo. Ha entristecido el corazón de Dios. Amén. Y hay que salir rápido de esa condición. ¿Ah? Porque mientras permanecemos en el pecado, su mano viene en contra de nosotros. Entonces, hermanos, aleluya, hay que salir de eso, ¿verdad? David dice, mientras callé se envejeció, aleluya, mis huesos, se envejecieron mis huesos. Se volvió mi verdor, ese verdor de la presencia del Señor, en sequedad de verano. ¿Cómo se siente alguien que está en pecado? Hermano, seco, no siente la presencia de Dios, no siente esa cosquillita del Espíritu Santo que lo enciende, aleluya, que fluyan ríos de agua viva desde las plantas del pie hasta la coronilla de su cabeza, y esa vida está, aleluya, llena de alegría y de gozo. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? No, hermano, está triste. Porque así es. Contristamos el Espíritu Santo. Amén. Contristamos a Dios. Porque hay culpabilidad en nosotros. Amén. En David había esa culpabilidad porque no confesó su pecado y se mantuvo un tiempo así en esa condición. Hasta que confesó su pecado y se apartó. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, Dios alcanzará, o Dios, sí, alcanza misericordia. Pero si se arrepiente y se aparta, pero si sigue en la misma cosa, no va a tener, hermano, aleluya, la misericordia de Dios. Amén. Tiene que, aleluya, apartarse, porque es el secreto. Amén. Gloria al Señor. David, aleluya, tuvo sus consecuencias por el pecado. Mire pues, aleluya, cuando aleluya, mandó a matar a Urías Heteos, el marido o el esposo de Betsabé, contra la espada de sus enemigos, cometió un homicidio. Aparte de cometer adulterio, cometió homicidio. Amén. Gloria al Señor. Y esas cosas, aleluya, son consecuencias que vinieron a la vida de David y la pagó muy cara. Porque cuando, aleluya, ya Betsabé se quedó sola, la trajo al reino, aleluya, se casó con ella y luego, aleluya, engendró un hijo que, aleluya, se le murió. Primera consecuencia. El hijo, ¿verdad? Aleluya, un hijo que tiene de otras mujeres, aleluya, también viola a su propia hermana, la otra hija de David. Amén. Aleluya. Mire, segunda consecuencia. Y también cuando la rebelión de Absalón a quererle quitar el trono, tercer consecuencia. Y luego, hermano, que David sale, ¿verdad? Porque tuvo que salir de Jerusalén a huir delante de su hijo, porque su hijo lo buscaba para matarlo. Mire, son consecuencias que vienen por causa del pecado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces hay culpabilidad.
cuando, aleluya, salimos de esa culpabilidad, es cuando dice David, bienaventurado en el Salmo 32, dice, bienaventurado el varón que Dios no culpa de pecado. Y entonces confiesa su pecado y se aparta, amén, y entonces viene una reconciliación con Dios, amén, amén. Aleluya, y entonces, aleluya, ya comienza otro nivel en la vida del rey David, amén, gloria al Señor. También trae consecuencia, hermanos, trae separación de Dios. Isaías capítulo 59, verso 1 y 2, veamos, amén. Trae separación, hermano. Vivir separado de Dios, sin la comunión con Dios, eso es algo terrible. Eso es algo de agonía, amén. Si no podemos tener un espíritu sensitivo en nuestra condición en la cual nos encontramos, amén, hasta que podamos nosotros entender, aleluya, que por qué nos está pasando estas cosas, amén. Trae separación de Dios. Isaías 59, verso 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oiga, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Oye, la separación. Vivir en una condición de esa naturaleza es tremendo, separados de Dios. Pero eso es los frutos del pecado. El vivir o el estar por el pecado separado de Dios. Pero si analizamos nuestra condición y vamos al contexto de allá de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo vino para reconciliarlos con Dios el Padre. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, y en los versículos 18 y 19. Amén. Hoy se predicó, dice el apóstol Pablo, la doctrina de la reconciliación con Dios. Amén. Por eso es que somos embajadores, aleluya, a través de Cristo, aleluya, reconciliando el mundo con Dios. Amén. Con Cristo Jesús. Amén. Somos embajadores. Aleluya. Entonces, el pecado, eso es, hermano. Trae consecuencias catastróficas. Y entonces, el remedio es volvernos a Dios. El remedio, dice el libro del Proverbio, confesar nuestros pecados y apartarnos y alcanzarnos la misericordia del Señor. Trae juicio y castigo eterno. Mateo capítulo 25, verso 46. Veamos, Mateo. ¿Te recuerdan el juicio de las naciones? Pues ahí lo tocamos. El juicio de las naciones. Mateo 25, 46. Dice, irán estos al castigo eterno, que los pecadores, y los justos, los que se santifican en Cristo, a la vida eterna. Amén. A la vida eterna. Gloria al Señor. Eso, hermano, el pecado trae juicio y castigo eterno.
y trae también esclavitud. Esclaviza el pecado. Vea Romanos capítulo 6, verso 17. Vamos rápido para terminar. Romanos 6. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. O sea que los romanos conocían de que cuando ellos estuvieron en pecado, eran esclavos del pecado. Pero cuando vino la reconciliación a través de Cristo, reconciliarse con Dios, hermanos, aleluya, obedecieron a la doctrina, aleluya, de la forma de doctrina a la cual fuiste llamado, o sea, a la justificación de esa culpabilidad. Amén. Ya vinieron a ser libres en Cristo. Porque Cristo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 32, dice, aleluya, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Porque aquellos que no entendían la palabra que Jesús les hablaba, preguntaron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús le declaró, de cierto os digo que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Mas si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Oigan, aleluya, ya no son esclavos. Aleluya, pero mientras permanecen en el pecado están en esclavitud. Amén. Pero, aleluya, ahora en Cristo podemos nosotros, hermanos, aleluya, venir a Él y resolver, aleluya, y sernos libres a través, aleluya, de Cristo, de la muerte de la cruz de Cristo, aleluya, de esa esclavitud de pecado, a la, aleluya, libertad con que Él nos hace libres para Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios, aleluya. Por eso dice, el pecado esclaviza. Amén. Causa ceguera espiritual. Van a ver 2 de Corintios capítulo 4. Aquí es de ver la palabra de Dios. Aquí traemos palabra de Dios. Nosotros no traemos cuentos de viejas. Amén. Aquí es la palabra de Dios, la palabra viva. Aleluya. 1 de Corintios o 2 de Corintios, ¿no? 4. Exacto. Aleluya. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya, imagínense, acá el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, que el Señor lo reprenda. Satanás, que ya sabemos el futuro de él, que va al lago de fuego, que ya está en el lago de fuego. ¿Ah? Ahora usted y yo, aleluya, tenemos esperanza en Cristo. Estamos salvos en Cristo. Tenemos la gloria de Dios en Cristo. Amén. Estamos ya sentados en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Aleluya. Esa es la ganancia, esa es la esperanza del creyente. Amén. Esa, aleluya, son las promesas. Pero, aleluya, Él, ¿dónde está? En el lago de fuego. Mas sin embargo sigue cegando.
más sigue cegando a quienes, a los incrédulos, y al creyente que se deja lo vuelve ciego también. ¿Ah? Mira, hermano, tremenda consecuencias del pecado, hermano. Consecuencias del pecado, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Oigan, todos los incrédulos están ciegos, ¿verdad? Están ciegos por el Dios de este siglo. ¿Ah? ¿Por qué le llama la Biblia el Dios de este siglo? Porque mientras el hombre esté en el pecado, Él es su Dios. Ajá. Jesús lo declaró. San Juan 8:44. Amén. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre hacéis. O porque las obras de vuestro padre hacéis. ¿Ah? Él es homicida desde el principio. ¿Ah? ¿Por qué? Mató a Adán espiritualmente y a Eva, y mató a Abel usando a Caín. ¿Ah? Él es homicida desde el principio. Antes de eso mató la tercera parte de los ángeles de Dios. Imagínense, es un criminal. ¿Ah? Que debía de estar ya en el lago de fuego. ¿Ah? Gloria al Señor. Pero como es un instrumento que está por ahí para hacer los propósitos de Dios. Oye, tremendo, para que se cumpla la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hay, aleluya, esas consecuencias, hermano. Ceguera espiritual. Dice, causa muerte espiritual. Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Ah? Vamos a Efesios. Vamos rápido para terminar. Aleluya. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vea eso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muerte espiritual. Cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, estábamos muertos espirituales, aunque respirábamos, aunque caminábamos y hacíamos todas las actividades, pero muertos espirituales. Muertos espirituales. Pero Dios no quiere que estemos muertos espirituales. Por eso que la sangre de Jesucristo nos dio a nosotros, aleluya, la vida. Nos dio la vida, aleluya. Porque el verso 2 decía, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todavía hay hijos de desobediencia, porque se han salido del temor de Dios y hacen lo malo. Trae falta de esperanza, hermano. Efesios, aleluya, ahí mismo, Efesios, en esa misma carta, pero el verso 12, en el cual dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por causa del pecado no teníamos esperanza. Falta de esperanza. Corrompe también, hermano. Vea Tito, capítulo 1, verso 15. Corrompe. Tito está adelante de segunda de Timoteo. 1:15. Y dice, todas las cosas son puras para los puros,
Mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Están corrompidas. Vean, el pecado corrompe. Corrompe esa comunión con Dios. Y condena. Santiago, ya el último versículo. Santiago está delante de Hebreos. Santiago 5:12 para terminar. Aleluya. 5:12, que dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Fíjense que algunas veces hay creyentes que para que le crean, ¿verdad? Dice, mire, por Diosito que así es. Y jura. Y la Biblia dice que no hay que jurar. Ni por el cielo porque es el trono de Dios, dice Jesús. Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Ni por tu cabeza, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello, aunque se lo tiñen con pintura. Viene el tiempo cuando pierde el valor del tiñe y se vuelve negro. ¿Me entiendes? Gloria al Señor, ¿verdad? No hay que jurar por ninguna, pero algunos quieren disfrazar, vean, el juramento y dicen, mire, ese Dios que está allí por ese sol, vea, que nos alumbra, mire que eso es así. Están disfrazando. Ya no juran por Dios, pero están disfrazando el juramento. ¿Y qué me interesa a mí que alguien me crea o no me crea lo que yo estoy diciendo? Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Amén. Lo que pase de ahí viene del mal. Amén. Viene del pecado, viene delante. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Aleluya. También, ¿verdad? Aleluya, puede condenar el pecado. Amén. Gloria al Señor. Pónganse de pie y demos gracias al Señor. Aleluya. Y le damos una